Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Xolio López. Yo les voy a exponer sobre el artículo 28 del Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados para la materia de ética del ejercicio profesional. Adentrándonos en el tema, el artículo establece que el abogado debe reconocer espontáneamente la responsabilidad que le resultare por su negligencia, error inexcusable o dolo, allanándose por los daños y perjuicios que le ocasione al cliente. Explicación del contenido del artículo. De una manera clara, el artículo 28 del Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, nos encara a un deber del abogado frente al cliente cuando éste, por causa de su negligencia, de algún error que pudo haberse prevenido y en un caso mayor hecho por dolo a fin de afectar al cliente, el abogado de una manera expresa, sin demora y de manera espontánea debe asumir la responsabilidad por los daños que le ha causado a su cliente y a su vez de los perjuicios que esto le genere. Cuando aceptamos un caso, puede resultar que nuestro cliente pierda el juicio derivado por alguna causa imputable a nosotros como abogados debido a un mal actuar propio, por la poca preparación del caso, por el mínimo estudio y atención del fondo del asunto. Puede darse también que se derive de un poco conocimiento jurídico y, como ya se ha hecho mención, puede darse por dolo. Este tema y el mismo artículo nos lleva a una responsabilidad penal y a su vez una responsabilidad civil. Se establece que el abogado debe reconocer de manera espontánea su responsabilidad, es decir, no debería existir una coacción para que este hecho suceda y derivado del mismo asuma su obligación por la responsabilidad que ha adquirido. En el capítulo segundo, denominado Delitos de Abogados, Patronos y Litigantes del Código Penal Federal, se establece una serie de comisiones delictuosas de posible realización en el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo, alegar hechos falsos, leyes inexistentes o derogadas, patrocinar o ayudar a contendientes o partes con intereses opuestas en un mismo negocio o un negocio conexo. Al defensor de un reo, sea particular o sea de oficio, que solo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa. El abogado que asumiendo tal cargo lleve a cabo alguno de los supuestos establecidos en este capítulo puede ser acreedor a una pena de prisión de 6 años. Sin embargo, la imputación del delito estará supeditado a la denuncia entablada por el cliente que se ha visto afectado. La Defensoría Pública establece en la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, en su artículo 9, que corresponde a los defensores públicos desempeñar cabalmente sus funciones ante los tribunales, proponer y promover la producción de todas las pruebas necesarias, así como realizar todas las gestiones legales inherentes a su encomienda, tramitar recursos procedentes y solicitar en su caso beneficios que concedan las leyes o en general hacer todas las gestiones que favorezcan a su representado. Pero ¿qué pasaría si fuese todo lo contrario? Si nos encontráramos en el supuesto establecido en el artículo 28 que estamos analizando en relación con el artículo 15 de la Ley de la Defensoría Pública, lo que pasaría es que el defensor público sería removido de su cargo, esto siempre y cuando se lleve a cabo un proceso en su contra
a causa de la comisión de faltas graves y fuere sentenciado como culpable. Se entiende que hay una responsabilidad civil por las acciones ocasionadas por el abogado, así como ya hicimos mención de una responsabilidad establecida en el Código Penal Federal. Pero en el caso de la responsabilidad civil podemos encontrar dos tipos de responsabilidades. Una que nace de una relación contractual y otra que nace de una relación extracontractual. Respecto a la responsabilidad civil contractual, al ser un contrato una fuente de las obligaciones, desde que se celebra, ya sea formal o de manera consensual, se genera un compromiso por parte del abogado de aportar todo su desempeño y todo su conocimiento para cumplir con el fin del contrato de prestación de servicios. Por lo anterior, el abogado y el cliente quedan ligados en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de prestación de servicios y las que devengan de su cumplimiento. Ahora bien, sobre la responsabilidad civil extracontractual, podemos estimar que la relación entre el afectado y aquel que ha cometido la afectación en su contra surge en el momento en que se realiza el hecho dañoso. En este caso no existe una obligación determinada por alguna convención existente entre ellos, sino el solo deber universal de un respeto. Pero a su vez debemos entender que la relación profesional que existe entre el abogado y su cliente no puede surgir de una responsabilidad extracontractual, salvo aquellas que nace entre quienes actúen como pasantes. Es menester conocer las fuentes de la responsabilidad civil, la cual radica en un hecho ilícito y también requiere un nexo entre causa y efecto respecto al hecho y al daño y en algunos casos la imputabilidad. Otro elemento que se requiere es la culpa y podemos entender a esto como todo acto ejecutado con negligencia, descuido, con falta de previsión o bien con la intención de dañar. Entendemos por daño un menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. En este caso, una obligación de hacer, se reputará perjuicio a la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haber obtenido el cliente por el cumplimiento de la obligación respecto a una responsabilidad objetiva. Ahora bien, la imputación de daños y perjuicios al abogado devendrá de la relación contractual que existe entre el cliente y este mismo y la culpa en la generación de estos por cualquiera de las causas previstas en la ley. El abogado, al ejercer su profesión, se obliga a poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de la carrera para su correcto ejercicio frente a los tribunales o para la buena conducción de un medio alterno de solución de controversias. Al no contar con los conocimientos necesarios por culpa o una negligencia inexcusable, generándole así alguna pérdida al cliente, debe responder a las afectaciones, bien sea que conste de un solo abogado o más. Ambos tendrían que responder de manera solidaria hacia la víctima. De manera general, los clientes desconocen que pueden solicitar el pago de daños y perjuicios por la mala praxis de su abogado, de su patrono litigante, y generalmente no lo exigen, porque dicho sujeto, al desconocer el proceso, desconoce cómo es que debe actuar su abogado. Y es por este mismo desconocimiento que el abogado debe realizar su encargo con la mayor diligencia posible a modo de no afectar a su cliente y a su vez para no afectar la confianza de la ciudadanía en los abogados.
la responsabilidad civil se ha de regular por un convenio de las partes, salvo que la ley disponga una acción distinta, y siempre será exigible aquella originada por dolo del abogado. Entre los ejemplos que yo pongo, uno de estos es la promoción de un juicio de amparo. Sabemos que la ley en la materia establece un tiempo específico para la tramitación, que de manera general consta de 15 días. El abogado debe analizar diversas causales de improcedencia o de sobreseimiento de la demanda a modo de no afectar a su cliente por la interposición de una demanda de amparo a destiempo. Y este sería el ejemplo que les pondría, y sin más, les agradezco su atención. Que tengan excelente día.